Hola, ¿qué tal? Hoy es mi segundo podcast y quiero seguir en la misma línea que ya inicié. Inicié hablando de la biología de la diabetes, de cómo ver la diabetes de una manera diferente, centrada en el peso. Y hoy quiero hablar precisamente de la obesidad. Hoy los invito a hacer conmigo un viaje con una mirada profunda a la enfermedad más mal interpretada de nuestra era. En tiempos actuales, en los cuales los médicos de hoy requerimos tratarla con más ciencia, pero también con más humanismo que nunca. Y hoy quiero dejar más puntual que nunca que la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad compleja, biológica, neuroendocrina, inflamatoria, ambiental y cultural. No es un defecto moral, no es una moda, no es una identidad y tampoco es una simple falta de voluntad. No es un simple come menos y muévete más, como lo hemos querido manejar durante muchísimos años. Porque cuando el médico y el paciente entienden esto, cambia profundamente la percepción y la manera de tratar esta enfermedad y a este tipo de pacientes. Empezaré con una frase muy simple en la cual quizá repito lo que acabo de decir, pero creo que es conveniente para iniciar. La obesidad no es un problema de disciplina, ni de carácter, ni de fuerza de voluntad. Lo repito una y otra vez. Tenemos que partir de ahí y dejarlo más claro que nunca. Es una enfermedad que durante décadas hemos culpado al paciente, le hemos echado la culpa. Las redes sociales culpan al sistema, rico en comidas, un medio ambiente obesogénico como nunca, pero en ambos extremos estamos abandonando la medicina, la ciencia y al paciente. Son tiempos de cambio. Un mito común en obesidad es que el paciente come mucho y es flojo, no le gusta moverse. Hay una gran estigmatización, hay un gran dedo que dirige al paciente su culpa. Es un problema de autocontrol del paciente. No le echa ganas, no tiene disciplina, no quiere estar bien. Si no baja es porque no quiere. Y el mismo paciente a veces se presta a eso, porque él mismo cuando va a consulta, una de las frases que más comúnmente le dice al médico es: yo cuando quiero, bajo de peso. Y entonces el médico dice: bueno, pues ¿por qué no quieres? No, es mucho más complejo que esto. La realidad clínica, como ya lo mencioné, es una enfermedad que a veces inicia desde antes de nacer, que tiene un fondo genético súper fuerte, que es crónica, que puede acompañar al paciente toda la vida, que es compleja y que recurre, porque el paciente se pone a dieta, pierde peso y regana peso. Hay una regulación neurohumoral, neurohormonal alterada que hoy voy a explicar, y hay una adaptación metabólica que siempre juega en contra del paciente. Hemos avanzado enormemente en las causas de la obesidad. Ya lo dije hace un momento, parte de los genes. Un papá con sobrepeso y obesidad, una mamá con sobrepeso y obesidad, generalmente van a generar un hijo con obesidad y sobrepeso. Desde que nacen pesan más de 4 kilos. El embarazo es un gran detonador del aumento de peso en una mujer, junto con los cambios hormonales. Lo fue la menarca cuando reglan, lo es el embarazo y lo vuelve a hacer la menopausia. Las mujeres están sometidas a esos cambios hormonales que le hacen ganar mucho peso. Y es evidente que la dieta actual nos juega en contra. Es altamente calórica. El estilo de vida, donde a través de un teléfono pides comida que te llevan, ya no más falta que te la lleven a tu cama. Hasta ahorita te la llevan a la puerta de tu casa. Aún viviendo en un edificio de departamentos, los inquilinos han logrado que el que lleva la comida pueda llegar hasta el departamento, a la puerta, a dártelo. El siguiente paso es que estés acostado y te lo den en tu cama. La actividad física ha bajado, hay demasiado estrés y hay situaciones en el medio ambiente que va desde ciertos perfúmenes, ciertos olores, ciertos tóxicos, ciertas cosas que generan obesidad. Hoy se sabe también que el dormir poco es una causa de obesidad.
Estamos entonces ante mecanismos que llamamos los médicos epigenéticos, que van transformando los genes, y hoy sabemos que hay muchísimos órganos involucrados. No solamente es el cerebro que te dice come más, sino que desde el intestino, el mismo tejido adiposo que fue la charla del primer podcast, el estómago, el intestino grueso, hay hormonas que le dicen al paciente come o que no los hacían adecuadamente. El asunto es que la obesidad entonces es una enfermedad donde hay grasa por todos lados. A mí esta diapositiva que vi en un congreso europeo el año pasado, a mí me preocupó enormemente, porque cuando un paciente tiene, en este caso esta diapositiva dice 17 kilos de más, el corazón tiene 25% más de grasa, la piel tiene 170% más de grasa, el páncreas tiene 30% más de grasa, la barriga tiene 200% más de grasa y el hígado tiene 380% más de grasa. La grasa se va por todas partes y esto genera evidentemente enfermedades, por eso es el hígado graso, por eso vienen todas estas condiciones de la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la misma diabetes, es grasa, grasa, grasa. ¿Y dónde empieza esta historia? Empieza en el principio de la vida. El cuerpo fue diseñado para sobrevivir, no para adelgazar. Imaginen aquellos tiempos donde están los cavernícolas, aquellos hombres primitivos, cazando un mamut con mucho esfuerzo, entre 50 o 60 personas a lanzazo, primero caminar kilómetros para encontrarlo, hacer una trampa, después destazarlo y arrastrarlo a sus cuevas. El cuerpo tenía que ahorrar energía, guardar energía en el tejido adiposo para sobrevivir. La fisiología humana, el hombre mismo, ha sobrevivido por miles de años a través de guardar energía y de defender energía. El hipotálamo y el tejido adiposo no saben de modas, no saben de que hay que ir a la playa para verse más delgado, que se va a casar el hijo y hay que adelgazar. Solo detecta que hay que guardar y guardar y guardar energía. Y por otro lado, el mismo organismo tiene por eso mecanismos de adaptación. Hay una cosa que se llama set point. Set point es algo así como dónde te mantienes. Si tu peso se mantiene estable por muchos años en 80 kilos, en 85, 90, ese es tu set point. A partir de ahí, cuando tú te quieres poner a dieta, un 10%, o pierdes un 5, 10%, sobre todo 10%, se despierta un mecanismo del cuerpo que dice alarma, alarma. Te estás enfermando, estás perdiendo tu reserva, estás en peligro y entonces el metabolismo baja y el hambre aumenta y por eso la gente se da cuenta que después de un tiempo de ir al gimnasio ya no tiene el mismo efecto calórico en pérdida de peso y que empieza a tener hambre a pesar de estar en el mismo medicamento o a pesar de estar en la misma dieta. Hay sustancias claras que hemos ido reconociendo como la grelina que aumenta el apetito, la leptina que produce saciedad y sabemos perfectamente que el gasto energético se baja. Entonces, cuando un paciente con sobrepeso y obesidad se pone a dieta, logra perder peso por un tiempo y lo regana, no es falta de carácter, no es falta de disciplina, no es falta de voluntad, es fisiología defensiva que lleva a la sobrevivencia y ha llevado a la sobrevivencia al ser humano. Eso explica claramente el por qué mantenerse a dieta solamente no es suficiente. En el podcast anterior recibí algunos comentarios de gente que decía, ¿y por qué no enseñas a comer bien a los pacientes? Sí les enseñamos, ellos intentan, lo hacen, pero entonces el mecanismo de adaptación, de sobrevivencia, entra en contra de ellos en cuanto pierden el 10% de su peso y por eso casi siempre es necesario medicarse. Bien, ahora, la obesidad explota entonces por un cambio en el medio ambiente y no genético. Seguimos teniendo los mismos genes que hace millones de años. Lo que ha cambiado es la disponibilidad de alimentos, la cantidad de calorías en los alimentos, la enorme facilidad con la que uno consume alimentos. El ADN no ha cambiado, el sistema alimentario sí. Y repito,
para tener sobrepeso y obesidad? Hay demasiados factores y la primera es la genética, ya lo expliqué hace un momento, la vulnerabilidad que tiene un nuevo ser vivo que es inocente cuando viene de dos personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y ahí entra en juego si la mamá ganó muchos kilos durante el embarazo, si la mamá hizo diabetes gestacional, si la mamá tenía, repito, ya o diabetes previa u obesidad. Hay niños, hay seres humanos que nacen ya con una mayor tendencia al hambre, con un nivel que despierte el apetito mucho más bajo que otros, que se sacían menos y que tienen una regulación hipotalámica del hambre deficiente y que además tienen un metabolismo lento. Por eso, repito, tienen que medicarse la inmensa mayoría de los pacientes. ¿Y qué me dicen de la herencia cultural en este país? México es un gran ejemplo de cómo se transmite amor a través de la comida. Transmitimos herencia cultural, vínculos emocionales, pero también patrones alimenticios equivocados, dañinos. En México, todo se celebra con comida. El nacer, el morir, el casarse, el cumpleaños, los santos, las festividades, la llegada de un amigo, la llegada de un invitado, todo se celebra con comida y en especial nuestra comida es alta en azúcares, alta en carbohidratos. ¿Y qué me dicen de las costumbres arraigadas en nuestras familias? A mí me tocó la abuelita o la mamá que te dice, tú te acabas el plato porque en muchos lugares no tienen qué comer, la comida no se desperdicia y yo te cociné esto porque sé que te gusta, es tu platillo favorito y te lo tienes que acabar. Y el concepto del peso también está equivocado. Una persona con peso normal en este momento con frecuencia es señalado como una persona flaca. Mira qué flaco estás, mira qué delgado estás. Y uno como médico cuando lo mide y lo pesa, tiene el peso normal. Y cuando alguien con sobrepeso y obesidad pierde peso, es altamente juzgado. Mira, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Tienes diabetes? ¿Te pegó cáncer? ¿Tienes SIDA? Lo relacionan con un problema de salud cuando el perder peso es el momento en este nuevo peso en que ha estado más sano que nunca. Tenemos entonces un problema de imagen corporal y un problema, repito, cultural. Ya hablamos de genes, ahora cultura. Transmitimos mala salud a través de un afecto que metabólicamente es destructivo. El medio ambiente, repito, es altamente obesogénico. Hay una cosa muy interesante en el hipotálamo donde se maneja el placer. El placer está pues en la diversión, en el alcohol, en el sexo, en las cosas lúdicas, y también la comida es una de las grandes satisfactores que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos relaja y que nos mete en un mundo de muchísima emoción positiva. Entonces, hoy en día tendríamos que entender que muchos pacientes no están comiendo por hambre, están comiendo por agotamiento neurobiológico o psicológico. Comen porque tienen estrés, comen porque tienen mal sueño y necesitan energía, comen por ansiedad, comen por depresión, comen por preocupación. Los niveles de cortisol se elevan en estas situaciones y esto aumenta la impulsividad alimenticia. Y esta impulsividad alimenticia se refleja ni más ni menos que en comer y comer más. Los médicos hemos cometido errores históricos en nuestra práctica y en la obesidad es uno de los errores más grandes cometidos. Pensar como médicos que todo está en la fuerza de voluntad, en la dieta y en el ejercicio que haga el paciente, es un error histórico. Por años le hemos dicho en una consulta al paciente, además en un tono magnánimo, como si uno estuviera muy delgado también, en un tono acusador: cierra la boca, deja el refresco, baja las tortillas, todo está en tu mente, haz más ejercicio. Y como dijo Cuauhtémoc Blanco, come frutas y verduras. El error histórico real en la medicina
La frase más mal empleada en la consulta médica del paciente que vive con obesidad es échale ganas. ¿Échale ganas? Échale ganas equivale a decirle a un paciente con asma cuando está en una crisis asmática, échale ganas, respírale. O a un paciente que está con el azúcar alta, échale ganas que tu páncreas produzca más insulina. Entonces, ¿por qué al paciente que vive con sobrepeso y obesidad le decimos échale ganas? Ese estigma médico reduce la adherencia y empeora los resultados. Bien, hay problemas en todos los sentidos. Cuando un paciente tiene sobrepeso y obesidad, hay otro error muy grave que hemos hecho los médicos con el tiempo. Cuando alguien tiene sobrepeso y obesidad y su azúcar está un poco alta, su presión está un poco alta, su colesterol está un poco alta, no le damos un tratamiento, no le iniciamos porque le decimos ponte a hacer dieta y ejercicio y con eso te va a bajar. Es verdad que baja con dieta y ejercicio, pero la realidad es que el paciente tampoco la hace con constancia. El paciente también en su mente cree que hacer dieta es como trabajar y la quiere hacer de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Eso genera evidentemente una falta de regularidad y un descontrol al hipotálamo y no funciona así. Desgraciadamente, cuando uno decide hacer una dieta, se tiene que hacer todo el tiempo para que funcione. Cuando un médico, regreso al punto anterior, no trata este exceso de azúcar, de colesterol, de presión, está cometiendo inercia clínica porque está esperando que el paciente haga algo que el mismo médico puede empezar a hacer. Ahora bien, ¿qué hacemos? Hemos visto el origen y cuál es la solución a este problema. La primera gran solución es, por favor, trata la obesidad con seriedad. Trata la obesidad como una enfermedad crónica. Y tu paciente entiende también que tienes una enfermedad, no tienes un problema estético, cosmético o de tipo, repito, de comer más y moverte menos. La solución real es que el médico y el paciente, más bien esta parte es del médico, haga un diagnóstico correcto. Por eso hoy en día hay que hacer InBodies y hay que medir la grasa para ver dónde está la grasa de ese paciente, dónde está, si hay mucha grasa visceral, no es lo mismo que estar en la masa muscular. Los nutriólogos y los médicos tenemos que hacer propuestas de nutrición sostenibles, que el paciente realmente pueda adaptarse a esa dieta, no pedirle que coma cosas extrañas, siempre hacerla en base de lo que el paciente le gusta, le favorezca y dejar claro que dormir es innegociable. Completar al menos 7, 8 horas de sueño es imprescindible. Y además, también hacerle ver al paciente que usar un medicamento no es hacer trampa, no es hacer las cosas fáciles. Para mí, es tratar una fisiología alterada antes de que lleguen las complicaciones. Yo entiendo mucho esa misión mística, esa visión filosófica, que siempre, con mucho respeto, ustedes me hacen ver en las redes sociales, de que hay que hacer dieta y ejercicio. Sí, hay que hacer dieta y ejercicio, claro que sí, pero hay que agregar un fármaco. Yo estoy absolutamente convencido que a menos de que el sobrepeso sea mínimo y que el paciente tenga una gran estructura mental y organizativa para ser constante, se va a lograr. De otra manera, realmente no es fácil. Hoy en día, más allá de la báscula, pues hay que medir, repito, la grasa corporal, hacer exámenes de laboratorio para estar buscando, porque no hay ninguna duda que el bajar de peso da beneficios en todos los sentidos. Previene diabetes, previene hipertensión, previene infartos, quita los medicamentos, con que solo bajes el 5% de peso, baja la incontinencia urinaria, baja el dolor articular, mejora la calidad de vida y ya cuando la pérdida es de 10%, incluso dejas de roncar, mejora tu apnea del sueño y dejas de usar medicamentos para presión, para colesterol, para hipertensión. Y hemos visto en la conferencia anterior que bajar 15% más incluso quita la diabetes o la mete en remisión, y sabemos que hay estudios que demuestran disminución de la mortalidad por cáncer, de la recurrencia del cáncer y de la
mejoría o reducción de la mortalidad cardiovascular. Hoy perder peso es ganar vida. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los pilares de una solución real? Pues una nutrición, repito, sostenible, un movimiento inteligente. No mandes un gimnasio a un hombre que no le gusta ir o que no tiene tiempo. Enséñale a hacer ejercicios tan sencillos como el tai chi, hacer cosas que le gusten, cosas que pueda hacer en casa, una simple escaladora. Y repito, importante, los hábitos de sueño, que son sumamente importantes. La obesidad no se resuelve con una dieta temporal, ni tampoco se resuelve con un tratamiento temporal. Los nuevos medicamentos son extremadamente exitosos y los que estamos probando en el centro de investigación aquí en el CEI son impresionantes. Vienen cuando menos 14 o 15 moléculas nuevas, cada una mejor que la otra. En 5 años estaremos inundados. Esperemos que esto baje los costos para hacerlos más accesibles a la gente. Y tienen un gran beneficio. Modulan saciedad y te quitan lo que llaman en la ciencia se llama food noise. Food noise es cuando tú estás pensando en comerte un caramelo, en ir por un pan, en comer esa galletita. Todo eso se quita con estos fármacos. Hacen la vida mucho más cómoda. No son magia, no son para todos. Deben tener una estricta vigilancia médica, pero evidentemente el fármaco va al principio de ese tejido adiposo disfuncional que yo mencioné en la conferencia, en la plática anterior, en el podcast anterior. El tratamiento debe de ser crónico, eso es algo sumamente importante. Para finalizar, ¿cuál es el motivo de tener esta comunicación con ustedes? Hacer entender a médicos y pacientes, primero, repito hasta el cansancio, que la obesidad es una enfermedad que requiere un tratamiento crónico, que el paciente no necesita más culpa, necesita un sistema médico que le entienda. El paciente nunca más debe escuchar en una consulta médica la frase ponte las pilas, todo está en tu mente, si tú quieres puedes, todo está en tu fuerza de voluntad. No, señores, el paciente que vive con obesidad está enfermo, tiene sustancias que le hacen comer, tiene sustancias que no los hacían y tienen un tejido adiposo disfuncional que le genera enfermedades, incluso que ponen en riesgo su salud. El paciente llega a consulta agotado, avergonzado, con múltiples intentos y una sensación de fracaso enorme, con inflamación sistémica, con resistencia a la insulina, con ovarios poliquísticos, con prediabetes o diabetes, con hígado graso, y así de enfermos aún. Ellos cargan sobre sí la culpabilidad, sienten que han fallado. No, señores, la realidad es que todo el tiempo los pacientes con obesidad han estado peleando contra su biología, no contra su voluntad. Hoy debe quedar más claro que nunca que la obesidad no es flojera, no es superficialidad, no es vanidad, no es debilidad, no es glotonería. Es una enfermedad compleja, crónica, multifactorial, humana, biológica, cultural, ambiental, que se trata con ciencia y con empatía. Mis conclusiones para el médico y para el sistema de salud es: deja de pelear con el paciente, peleemos con la biología, peleemos con las hormonas y peleemos con el entorno obesogénico. Y para el paciente y para el médico también, el hipotálamo siempre le va a ganar a la fuerza de voluntad si no hay apoyo médico y si no hay un fármaco. Somos el primer contacto como médicos que puede cambiar no una vida, muchas vidas. Para empezar, no juzgando, no minimizando y no prometiendo curas milagrosas, sino entendiendo y tratando basados en la ciencia y en la biología. Es tiempo de dejar esos tratamientos milagrosos que tanto daño le han hecho al paciente. Mesoterapia, masajes, inyecciones. Es verdaderamente triste que aún haya quien ofrezca eso y quien además lo tome. El mensaje final es: el verdadero tratamiento de la obesidad requiere una evolución ética que reconozca que detrás de cada kilogramo de más existe una persona con una historia, una biología
y unas circunstancias propias. La medicina no debe limitarse solamente a corregir el peso corporal, sino a aspirar a restaurar la dignidad, la autoestima, la salud y las oportunidades de aquellas personas que han vivido con obesidad años y años. La verdadera transformación que viene con estos maravillosos fármacos en el abordaje de la obesidad no debe ser solo farmacológica, ni tecnológica, ni científica. Repito, debe ser ética y pasar de juzgar cuerpos a comprender personas llenas de problemas y llenas de emociones. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios. Seguiremos en esta línea. Chao.